Bien, entonces, ¿cuándo fue que no tuvimos clase? El viernes, ¿cierto? El viernes no tuvimos clase porque estaba con un problemita ahí, con una virosis, pero nada grave. Entonces, ese día se pretendía estudiar esta regla de la cadena para funciones de varias variables. Bien, es un resultado importante y que ustedes ya lo manejan más o menos en una sola variable. Bien, si ustedes recuerdan, uno tiene una regla para derivar la composición de funciones. Si yo tengo f compuesto g, tengo una regla de derivación. Y la derivada de la composición. Entonces ahí aparece esa palabra, regla de la cadena para derivar. Entonces tenemos una regla de la cadena también en funciones de varias variables. ¿Listo? Entonces la idea de hoy que es, bueno, tenemos un reto hoy, avanzar bastante. La primera parte, en 20 minuticos estudiamos la regla de la cadena y después de eso pasamos a revisar el taller que se asignó ayer. Bien, el taller 1, cálculo multivariable, que ya ustedes seguramente recibieron una notificación. Bien, este es el taller para este corte. Entonces, vamos a ver que con lo que hemos estudiado hasta ahorita se pueden resolver los primeros dos puntos. ¿Sí? El primer punto es límites de continuidad. Segundo, derivadas parciales. Inclusive quité la pregunta de regla de la cadena. ¿Sí? Hice derivadas parciales y regla de la cadena. Pero en realidad no aparece ninguna pregunta de regla de la cadena. ¿Listo? Porque no va a ser el enfoque, no es una regla, pues es importante, pero desde el punto de vista teórico, práctico, hay alguna aplicación, pero no demasiado importante como otras cosas. Y bueno, estos dos puntos digamos que ya se pueden resolver y debemos estudiar la teoría para resolver la pregunta 3 del taller. Dice derivadas direccionales y gradientes. Bien. Entonces, esperemos que al final de la clase de hoy podamos resolver el taller hasta su pregunta 3. O sea, tengamos ya la teoría para eso. Y en la próxima, en su bolsillo. las 2 horas para hacer esto de extremo de funciones. Bien, eso sería ya para el viernes. ¿Listo? El taller lo pueden hacer en grupo, como seguramente ustedes ya leyeron las indicaciones en Teams. Pueden hacer en grupos de máximo 5 y mínimo 2 integrantes. Que solamente un integrante del grupo debe subir el taller a Teams. Sí, solo un integrante del grupo lo sube y hay fecha, hay plazo hasta el lunes, que es 4 de octubre hasta la medianoche. Bien. Recuerden que la próxima semana es semana de parciales y que, no sé, ¿con ustedes ya coloqué fecha o todavía no? No hay fecha de parcial. Si les puse fecha, podría ser entonces el próximo martes, sí, el día 5. ¿Les parece bien? No sé qué opinen ustedes. ¿El martes qué, profe? ¿5? Sí, martes 5. Para que se entregue la nota del jueves, ¿no, profe? Sí, la idea es para que la siguiente clase les puedan entregar la nota. Por mí estaría bien, no sé los demás compañeros. Bueno, los demás no dicen nada ni por el chat. Bien, entonces puedo proponerlo en el grupo de WhatsApp. Puedo decirles que esa es la fecha. A ver qué dicen los demás. ¿Listo? Bueno, entonces, ese es el plan del día de hoy. Estudiar regla de la cadena, que es enunciar el resultado y hacer un ejemplo. Y no va a ser nuestro enfoque, porque no ese es el enfoque tampoco del taller y no será el del parcial.
y de ahí pasar a estudiar derivadas direccionales. Bien. Entonces, para hablar de la regla de la cadena, primero hablemos de la regla de la cadena en una sola variable. ¿Listo? Bueno, ¿qué sección vamos a estudiar hoy? Esta sección, la 13.5 del libro guía. Bien. Entonces, llama regla de la cadena. Y es algo muy breve realmente. Regla de la cadena. ¿Listo? Entonces quise la regla de la cadena en una variable. Primero veámoslo en una variable o recordemos. ¿Sí? Es decir, vamos a recordar el curso de cálculo tal vez diferencial. Y seguramente que en integral algunos resultados o algunos teoremas se enunciaron en este sentido, ¿no? Por ejemplo, el método de integración, perdón, el método de sustitución para hacer integrales se tiene debido a la regla de la cadena. Es una consecuencia. ¿Listo? Entonces el teorema dice que si suponga que usted tiene dos funciones, f y g, diferenciables, es decir, que tienen derivada. Diferenciables, o mejor dicho, mejor escribamos, tales que las derivadas existen. Bien. Recuerden que aquí estoy hablando de una variable, tales que f' y g' existen. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, supongamos que f depende de una variable x y depende de x. Y supongamos que g depende de t. En realidad eso no importa, ¿no? Que dependa de x o dependa de t. No importa mucho. Perdón. ¿Sí están viendo lo que escribí? Lo último. Creo que está quedando la pizarra atrasada. Bueno, ya. Entonces, yo tengo esas dos funciones, sus derivadas existen. ¿Sí? Entonces, en algún curso anterior seguramente ustedes vieron la composición de funciones. ¿Qué quiere decir la composición? Que dentro de la función f coloco la función g. ¿Sí? Esto es f compuesto g. ¿Sí? ¿Han visto la composición? Entonces, uno se pregunta, pues, ¿cuál es la derivada de esa composición de funciones? ¿Y cuál es la derivada de f compuesto g? Y ahí, esto es lo que se conoce como regla de la cadena en una variable. Esa derivada que era, ¿alguien se acuerda? ¿Me la pueda recitar aquí? Denis, ¿sí se acuerda o no? Lo recordamos. ¿No era algo así como que la derivada de f', evaluado en g de t, ¿sí? Por la derivada interna que es g' de t? Cuando ustedes escuchan hablar de derivada interna y todo aquello, están hablando de la regla de la cadena. ¿Sí? Esto es regla de la cadena en una variable. Listo, y esto lo hace uno todo el tiempo, pues, sino que no lo mira de esta forma, pero, a ver, pregunto aquí, ¿cuál es la derivada de la función 3x a la 2 más 1? Todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esta función? De una sola variable. ¿Quién me dice? Voy a escribir esto así. Voy a derivar eso. ¿Cuánto más la derivada de eso? 1 por 1. De pronto el micrófono se colapsa. ¿No sería 6x elevado a la 1/2? No sería... No, pero entonces ahí no... El 2 no baja a multiplicar, que es el exponente.
No sería 2 veces 3x a la 2 más 1, y le resto 1 al exponente. Si el exponente es 2 y le resto 1, queda esto elevado a la 1. ¿Sí? Entonces el 2 paso a multiplicar, y luego ¿qué hago aquí? ¿Por qué multiplico? Por la interna. Por la interna. ¿Cuánto es la interna? 6x. 6x. ¿Cierto? Ahí aplicamos regla de la cadena, pues acabamos de aplicar regla de la cadena. ¿Por qué? Porque miren que yo puedo ver eso, esa función que derivamos hace un momento, la puedo ver como la composición de dos funciones, ¿sí? Yo lo puedo ver así, como si fuese, si yo tuviese una primera función que lo voy a llamar f, y la función f es f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Y la segunda función, ¿quiénes creen ustedes que va a ser la que va a entrar en x? La segunda función la puedo ver también que dependa de x, y va a ser 3x a la 2 más 1, ¿sí? Entonces, esa función que derivamos, acá arriba en color rojo, esto que está aquí, no es otra cosa que dentro de la función f voy a meter la función g, voy a evaluar la función g allí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a hacer la función f cuando aquí en su argumento coloco g? Pues ya todo lo que reciba lo eleva al cuadrado, entonces va a recibir la g, que es 3x a la 2 más 1, y lo va a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, por regla de la cadena, la derivada de esto, ¿qué es? La derivada de esto es la derivada de f, pero la derivada de f es 2x, ¿cierto? Pero es la derivada de f evaluado en g. Entonces sería 2 veces g, que es 3x a la 2 más 1. Por la interna, pues aquí dice g', y la derivada de g es 6x, la interna. Ahí aplicamos el teorema, pues, sino que uno no lo visualiza de esta forma, ¿sí? Uno lo piensa así, pero eso es lo que se está haciendo. Entonces, la regla de la cadena es una herramienta para calcular algunas derivadas de manera más sencilla, ¿sí? Es eso. Listo, y esto es una variable y se supone que, digamos, ya lo sabíamos. O si no recordamos el teorema, si no recordamos esta regla así, tal cual como la he escrito aquí, lo hacíamos ya de manera casi inconsciente, ¿cierto? Aplicábamos la regla y que por la interna y listo. Eso es regla de la cadena. Bien. Entonces, en definitiva, nos están diciendo que si yo tengo una función f, digamos, voy a volver a hablar sobre la regla de la cadena ahorita, cambiando un poco la notación. F depende de x. F depende de x y tengo una función g de t. Pero no me ve porque hay que literalmente decir. ¿Cierto? Déjame en un segundo aquí yo silencio a algunos compañeros. Listo. Entonces yo tengo f que depende de x y tengo una función g que depende de t. Bien. Entonces cuando yo digo que voy a evaluar a la función f en g, que voy a hacer esta composición, yo simplemente puedo decir, supongamos que x es igual a g de t. Porque en donde está x voy a colocar g de t. Y ahí fue donde tuvimos la regla. Bien. Regla de la cadena. Bien. Toda la final esta composición la voy a llamar h de t. Al final quedó dependiendo solo de t. Porque f dependía de x, pero x voy a hacer igual a g de t y voy a meterlo, evaluarlo aquí en la función. Toda la final me queda una función que depende de t. Bueno, aclarado eso, entonces hablemos de la regla de la cadena para funciones de dos variables. Sí, es el caso nuevo.
Regla de la cadena para funciones de dos variables. Esto, repito, es una herramienta para derivar nada más. No contribuye así en, digamos, demasiado en, digamos, que podamos hacer aplicaciones o algo así, no. Veámoslo como una herramienta, una regla más. Y de hecho una regla para poder hacer derivadas en funciones complicadas, pero de una variable. Veamos por qué. Entonces suponga que usted tiene f de xy, sea f de xy, tal que, es decir, consideremos una función de dos variables, tal que sus derivadas parciales existen, ¿sí? ¿Cómo denotan sus derivadas parciales? Recuerden f sub x y f sub y. Esas derivadas parciales existen. Bien, ahorita supongamos que x va a ser igual, si x es igual a una función, digamos, g de t. Mejor dicho, donde está x voy a colocar g de t. Eso es para indicar esa... Voy a, entre comillas, a componer esta función f de dos variables con otras dos, h, con una h y una g. Les voy a decir x es igual a g de t y y es igual a h de t. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, por medio de una función de dos variables, voy a definir una función de una variable ya. Porque miren, yo puedo definir w, que va a depender solo de t, igual a f, como x es igual a gt, evaluado en gt, como y es igual a h de t, evaluado en h de t. ¿Sí? Entonces miren que yo por medio de una función de dos variables puedo definir una función de una variable. Pues voy a hacer un ejemplo aquí para que esta idea se entienda mejor. Un ejemplo sencillo. Sí, ejemplo. Si usted tiene la función f de xy igual a, por decir algo, x sobre y. ¿Sí? Y suponga que y es igual a exponencial de t y x es igual a esto también se le llaman parametrizaciones. Esto es una parametrización, porque cuando t en este caso sería el parámetro. Si yo hago variar t, esta parametrización me genera una curva en el plano. Más adelante hablaremos de eso, especialmente cuando estudiemos integrales de línea, en el segundo corte. ¿Sí? Por el momento, si y es igual a exponencial de t y x es igual a seno de t, pues lo que estoy diciendo acá es que yo, usando esta función de dos variables, puedo definir una de una variable. Que va a ser w igual a ¿qué? ¿Cuál sería esa función w? Que depende de t ya. Pues sería evaluar esta función de dos variables en estas parametrizaciones. ¿Sí? Dice y es igual a la t. Como y está aquí en el denominador, sería e a la t. Y x seno de t. ¿Sí? Entonces miren que no estoy haciendo nada extraño. Entonces definí por medio de una función de dos variables la función w, que es de una variable. ¿Sí? Entonces la regla de la cadena lo que nos da es una herramienta para poder hallar la derivada de esta función w' de t usando derivadas parciales, ¿sí? Porque nos puede ayudar a simplificar las cuentas. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Entonces, borramos este ejemplo. Aquí sería bueno que yo escriba más bien, definamos w de t igual a eso. Definamos. Es una simple regla, no nada complicado. Definamos w de t igual a esa función. ¿Sí? Entonces, aquí está la conclusión pues, del teorema.
Entonces, la derivada de W se la puede notar así. Con respecto a t. Miren que utilizo el símbolo de derivada, el d derechito, es una derivada total. ¿Por qué uno usa este símbolo cuando se refiere a la derivada de una función de una variable? ¿Sí? La derivada de w con respecto a t es que lo denotamos también así, pues w' es igual, todo aquí es donde viene la regla de la cadena, ¿sí? Que es igual a la derivada parcial de f con respecto a x. Es decir, derivo normal f con respecto a x y la evalúo en la parametrización, ¿no? Sino que no va a escribir aquí por la derivada de x con respecto a t. Mira el juego con los símbolos. Aquí de nuevo coloco el símbolo de derivada con la d derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que x es una función de una variable. Como x es igual a g de t, tuvimos que escribir aquí g' de t, porque x es igual a g. ¿Sí? Más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y a esto es lo que se le llama regla de la cadena. ¿Bien? Y es simplemente una herramienta que para derivar que no podíamos dejar pasar por ahí. ¿Sí? Entonces, imagínense por un momento que la función fuese de una sola variable. Si la función fuese de una sola variable, esta parte de aquí, digamos que la función solamente dependiera de x, que no dependiera de y. Entonces esta parte aquí no existiría, ¿cierto? Y me quedaría esto que está aquí. Lo mismo que decir f', digamos, por la derivada interna. ¿Sí? Como x es igual a g, f' por g'. ¿Sí? O sea, sería la derivada de f evaluada en g por g', o sea, la regla de la cadena tradicional. ¿Sí? Pero como aparece otra variable, tiene dos variables, entonces aquí va ahora la derivada parcial de f con respecto a la otra variable por g por, en este caso h', o la derivada de y con respecto a t. Es una generalización de la regla que ustedes conocen. ¿Listo? Y nada más, pues, es decir, que ustedes pueden derivar una función usando regla de la cadena o simplemente haciendo la sustitución. ¿Qué sustitución? Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede mucho más claro ahora. ¿Sí? Entonces dice aquí, sea w igual a f de x, y igual a esta función de dos variables. Bueno, curiosamente aquí dice sea x igual a seno de t y y igual a exponencial de t. Calcule la derivada de w con respecto a t cuando t es igual a 0. ¿Sí? Y se regla la cadena con una variable independiente. Entonces resolvamos este ejercicio para que ustedes vean que es que esto no es en realidad un resultado así nuevo y sorprendente, ¿no? Ni tampoco es una herramienta que, digamos, sustituya, o sea, esa derivada que nos están pidiendo ahí la podemos calcular sin usar reglas de la cadena siquiera. Puede ser que en algunos casos sea más fácil usar reglas de la cadena y por eso lo hacemos así, pero ni siquiera necesito usar reglas de la cadena para responder esta pregunta. Es decir, y si yo hubiera puesto esta pregunta cuando comenzó la clase, ustedes lo han podido responder pues derivando normal, sin saber regla de la cadena en dos variables. ¿Sí? Les voy a mostrar por qué. Entonces coloquemos aquí w igual a x a la 2 por y menos y a la 2. Esto es simple notación. A la función de dos variables le estamos llamando w. Le puedo llamar f de x y como siempre. Y es notación. Y decir que eso es w o z. A veces usan la notación z también. Otras veces usan w. Debemos familiarizarnos con las dos notaciones.
Listo, nos dan esa función de dos variables y nos dicen que x es igual a seno de t. Seno de t. Y que y es igual a exponencial de t. ¿Sí? Y entonces nos dice, calcule pues la w' en 0. W' en 0. O en la otra notación dice la derivada de w con respecto a t cuando t vale 0. Lo mismo. Bien. Entonces, supongamos primero que no sabemos reglas de la cadena. ¿Sí? Entonces nos están diciendo que calculemos la derivada de w con respecto a t. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo pues que w depende de t, implícitamente. Cuando colocan esta notación, están diciendo que w depende de t. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo así que w depende de t si w no es la función de dos variables? Pues, ¿cómo así que w depende de t? Y miren, w es la función de dos variables. Entonces miramos y notamos aquí que hay una parametrización. Nos están diciendo que x es igual a seno de t y y es igual a exponencial de t. Entonces decimos, ah, bueno, entonces yo puedo decir que w es igual a, donde está x coloco seno de t, seno de t al cuadrado, y donde está y coloco exponencial de t. Pues por exponencial de t menos, ¿cierto? Donde está y coloco e a la t. E a la t al cuadrado es e a la 2. Entonces digo, ah, no, ahorita sí tiene sentido. Claro, había que evaluar la función de dos variables en esta parametrización que me dan, y ahí sí es evidente que w depende de t. Entonces me están diciendo que calcule la derivada de esta función. Entonces ustedes bien podrían haber hecho esto, sustituir y luego derivar. ¿Sí? Tengo un producto allí, entonces derivo de la manera tradicional. ¿Ya? Y se acabó el asunto. Podrían ustedes llegar a la respuesta sin usar esta regla aquí que es un poco confusa, pero en realidad no, porque es natural y es la generalización de la regla de la cadena en una variable. Bien. Bueno, aquí, ¿cómo derivo esto? Pues tendría que usar regla del producto, ¿no? Pero entonces miren que sí, siempre salen cuenticas aquí, ¿no? Porque tendría que derivar seno al cuadrado, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar, perdón, el primero sin derivar por la derivada del segundo y continuar, ¿no? Todo ese proceso. Entonces la regla de la cadena nos está diciendo acá que yo puedo hacer esta derivada más fácil. ¿Sí? O sea, la regla de la cadena nos quiere facilitar las cosas. Entonces nos está diciendo, miren, esa misma derivada, calcúlela así. Entonces calcúlela como está en la cajita. Entonces hagámoslo usando la regla de la cadena de una vez. Entonces esa derivada sería que w' de t es igual a, dice aquí, la derivada de f con respecto a x. Entonces yo miro la función f, en la que hicimos las sustituciones, y derivo eso con respecto a x, o sea que derivo solamente este pedazo, este pedacito aquí. ¿Cuánto es la derivada de eso con respecto a x? 2xy. La derivada de x cuadrado es 2x por y, que es como constante. ¿Listo? Y ya, por la derivada de x de t, de x de t. Pero como x es igual a seno de t, ¿cuánto es la derivada de x? La derivada de seno es coseno, entonces aquí iría coseno de t. Más la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cuánto me da la derivada de f con respecto a y? Eso daría, la primera parte derivo y, la derivada de y es 1 por x cuadrado, me queda x cuadrado. Y la derivada de y a la 2 es menos 2y.
esto que está aquí multiplicado por la derivada de y con respecto a t. Pero y es exponencial. Entonces, si derivo la exponencial, da ella misma. ¿Sí? Listo, ya calculé la derivada de esa función w que está aquí encerrada en esta línea azul, usando regla de la cadena. Bien, ahorita me va, simplemente debo, donde está x coloco seno de t, donde está y coloco exponencial de t. Y acabé, pues, eso me da 2 seno de t, porque eso es x, por e a la t, porque eso es y. Y esto multiplicado por coseno de t. Más, abro paréntesis y aquí me queda x a la 2 menos 2y. X es seno de t. Pues queda seno al cuadrado de t. Menos 2 exponencial de t. Por e a la t. Entonces, esa es la derivada de esa función. Bien, usando regla de la cadena. Ahora, nosotros podríamos decir, intentar comparar. Miren que con la regla de la cadena llegamos a la respuesta muy rápido. Por eso les digo que es una herramienta simplemente para derivar funciones de una variable. Usando las derivadas parciales. Miren la respuesta a la que llegamos y fue muy sencillo porque nos quedó aparecen derivadas parciales de la función f y miren que esa función f es muy sencilla, ¿no? De derivar. Y obtuvimos eso. Ahora, si yo lo hago de la otra forma, pues bueno, si sabemos derivar y somos muy expertos, casi no va a hacer diferencia. Pero derivemos normal w, ya sabemos cuánto vale porque hicimos la sustitución. Derivémosla normal. W' de t es igual a. Entonces tengo que estar pendiente. Tengo un producto, entonces es la derivada de esto primero por el segundo sin derivar. La derivada de seno al cuadrado, tengo que usar regla de la cadena en una variable allí. Entonces me queda 2 veces seno de t por la interna, que es coseno de t. Y esa es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar, por exponencial de t. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada exponencial de t es ella misma. Más, perdón, menos la derivada exponencial de 2t. ¿Cuánto da eso? Bueno, la exponencial, su derivada es ella misma, por la interna que es 2. ¿Listo? Y si ustedes comparan esto, bueno, no es tan diferente en este caso, en este ejemplito, el nivel de dificultad en los dos casos. ¿Listo? Pero si ustedes comparan, son lo mismo, ¿no? Porque miren, este pedazo que está aquí es esto mismo. ¿Listo? Y aquí si yo distribuyo este e a la t en el paréntesis, me da seno cuadrado de t por e a la t. Este por este, me da este término. Y aquí tengo menos 2 e a la t por e a la t, da menos 2 e a la 2t, porque los t se suman como exponente. Y me da esto que está aquí. Entonces, son dos caminos. Uno es sustituir en la función de dos variables cuánto vale x y cuánto vale y derivar normal como hicimos aquí. Y otro paso, usar regla de la cadena. Entonces, es una herramienta más. Cada quien decide cómo le resulta mejor hacer esa derivada. Bien. Pero queda ahí pues puesto ese resultado. Y que no es demasiado sorprendente pues. Ahora, por ejemplo, este ejercicio lo resolví, sí, la semana pasada lo hice con los demás estudiantes con los que sí alcancé a ver clase. Sí. El viernes en la mañana alcancé a ver clase ahí a duras penas, en la tarde ya no. Entonces, yo desarrollé este ejemplo. Entonces, aquí dice que dos objetos recorren trayectorias elípticas dadas por una ecuación paramétrica tal. ¿Sí? Porque mire, aquí dice x1 igual a 4 coseno de t, y1 igual a 2 seno de t.
Si usted hace que t comience a moverse entre 0 y 2pi, eso empieza a generar esas trayectorias elípticas, ¿sí? Una es la delineada aquí por esta región color rosa. Es la primera parametrización del primer objeto. Y la otra es el segundo objeto, ¿sí? Cuando usted mueve t, genera la curva. ¿Listo? Entonces me estaban preguntando a qué velocidad se separan las dos curvas, perdón, los dos objetos que se mueven en esas trayectorias elípticas, ¿sí? Porque en cada instante de tiempo ellos guardan una distancia, miren, esta distancia S. Entonces, en este caso la función distancia entre esos dos puntos es una función de 4 variables, ¿sí? Es una función de 4 variables, porque esa función es esta raíz cuadrada que ustedes ven aquí, que es de hecho la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano. Entonces, si ustedes se acuerdan o investigan, ¿cuál es la distancia entre dos puntos que están en el plano? Entonces le van a decir, si el primer punto tiene coordenada x1, y1 y el segundo x2, y2, la distancia entre ellos es esta raíz, ¿sí? Pero a mí no me interesa calcular la distancia entre cualquier par de puntos del plano. Me interesa solamente los puntos que están... Permítanme un segundo. Los puntos que están siguiendo esta trayectoria elíptica. Entonces, por eso yo evalúo esta función en la parametrización de las trayectorias, ¿sí? A mí no me interesa en cualquier par de puntos, solo en los puntos que tienen esta forma. 4 coseno de t en x1, 2 seno de t en y1. Y así. Entonces, al final, si uno sustituye aquí x1 y y1 por las respectivas parametrizaciones, f va a ser una función que va a depender de t, ¿sí? Pero en ese caso sí es palpable que derivar esa función con respecto a t de la forma tradicional, ¿sí? Es muy complicado y que resulta entonces más conveniente usar la regla de la cadena en ese caso. Bien, y eso lo hicimos en la clase de la semana pasada con los grupos que tuve la oportunidad de dar las dos clases. Pero bueno, debido a eso, cuestiones de tiempo, no voy a hacer el ejemplo. Los que están curiosos les puedo enviar el video que grabé en otro curso. Y por eso también en el taller, pensando en ustedes, decidí no colocar preguntas sobre esa regla de la cadena. ¿Listo? Se lo presento hoy para que ustedes sepan y si quieren en otro momento, en una asesoría, quien quiera por curiosidad ver cómo desarrollar este ejercicio, lo puedo hacer. Pero en el taller ni en el parcial habrá algo muy complicado sobre regla de la cadena. De hecho, en el taller no hay nada de eso. Bien. De hecho, yo soy coordinador de esta materia y entonces yo tuve que diseñar este taller para todos los cursos de cálculo multivariable de la universidad. Todos van a resolver el mismo taller, este mismo, ¿sí? Les dije a los profesores que están dando el curso que me mandaran algunos ejercicios para diseñar el taller que se llama taller unificado. Y muy pocos de ellos me enviaron ejercicios propuestos. Entonces me tocó a mí prácticamente diseñarlo todo. Y bueno, entonces yo no puse casi nada sobre regla de la cadena. ¿Listo? Por eso creo que ya es suficiente lo que vimos. Y enseguida continuamos hablando sobre derivadas direccionales, que ahí sí hay una pregunta dedicada a ese tema. Bien.